¿Cómo sería tu vida si tuvieras que luchar contra la humillación y el dolor de un pasado que te persigue? Rebeca Monteiro, una mujer común nacida en un suburbio modesto de México, siempre supo que la vida no era fácil para los pobres, pero la crueldad que experimentó a manos de la poderosa familia Alcántara la transformó para siempre. Desde los 12 años, cuando comenzó a trabajar como empleada en la lujosa mansión de los Alcántara, Rebeca soñaba con un día ser más que una simple sombra en la vida de los ricos. Siempre fue amable y soñadora, pero sus vulnerabilidades, la inseguridad y la necesidad de aprobación, la convirtieron en un blanco fácil para Cecilia, la hija mimada de la casa, y Gustavo, el arrogante prometido de Cecilia, que se divertían a su costa. La mansión de los Alcántara, con sus relucientes paredes blancas y exuberantes jardines, era un mundo de opulencia, pero para Rebeca era una prisión dorada. El olor de flores tropicales se mezclaba con el aire helado de la indiferencia que la rodeaba. Cuando fue injustamente acusada de robo y expulsada, el dolor de ser tratada como una criminal la asombró, convirtiéndose en una herida abierta que nunca sanaría por completo. La venganza se convirtió en su único sueño, pulsando en su mente como un mantra. Pasaron los años y como un fénix, Rebeca resurgió de las cenizas. Ahora, una empresaria millonaria y dueña de un imperio de moda, regresa a su ciudad natal, decidida a hacer que los Alcántara paguen por sus crueldades. En medio de fiestas glamorosas y miradas curiosas, se infiltra en la élite, manipulando a aquellos que un día la despreciaron. Pero la vida tiene una manera peculiar de jugar trucos, y un reencuentro inesperado con Gustavo, el hombre que un día se rió de su dolor, amenaza con desmantelar su plan de venganza. Él ahora se siente atraído por esta mujer enigmática, sin saber que es la misma chica que ayudó a destruir. Mientras los oscuros secretos de los Alcántara comienzan a salir a la luz, Rebeca se encuentra en una encrucijada. La línea entre venganza y justicia se vuelve tenue, y su búsqueda de redención puede exigir más de lo que estaba dispuesta a dar. La pregunta que resuena en su mente es, ¿hasta qué punto está dispuesta a llegar sin perderse a sí misma? Mi vida, después de años de lucha y superación, parecía finalmente estar tomando un rumbo que siempre deseé. Sin embargo, al regresar a la ciudad y a la mansión de los Alcántara, me di cuenta de que la venganza que me motivaba era solo una parte de un laberinto emocional mucho más complicado. La primera noche en una fiesta de gala, al ver a Gustavo, mi corazón se apretó. Él era el símbolo del dolor que llevaba dentro, y al mismo tiempo, ahora parecía un hombre diferente, más maduro y, de cierta forma, vulnerable. Pero la inseguridad aún me dominaba. A cada mirada suya, sentía la vieja herida reabrirse. Además de Gustavo, otros personajes comenzaron a emerger. Estaba Luisa, una antigua amiga de Cecilia, que se convirtió en una aliada inesperada. Ella estaba cansada de la superficialidad de la élite y al conocer mi historia, ofreció su ayuda. Sin embargo, su propia lucha contra la presión social y la necesidad de aceptación la convertían en una figura compleja y, a veces, impredecible. La amistad que formamos estaba marcada por conversaciones profundas sobre nuestras experiencias, pero también por momentos de tensión, cuando Luisa dudaba en oponerse a lo que se esperaba de ella. Mientras me infiltraba en la alta sociedad, los desafíos surgían a cada momento. Las intrigas, las miradas de desprecio y los chismes fluían como veneno, poniendo a prueba mi determinación. A cada intento de desestabilizar a los Alcántara, me encontraba cara a cara con mi pasado, reviviendo la humillación y el dolor. Una noche, al confrontar a Cecilia en una acalorada discusión, me di cuenta de que la ira que sentía hacia ella no era solo por lo que me había hecho, sino también por el dolor que aún cargaba dentro de mí. Esta lucha interna comenzó a hacerme cuestionar si la venganza sería realmente el camino correcto. Lo que no esperaba era que Gustavo comenzara a acercarse, intrigado por la mujer en la que me había convertido. Se mostraba más amable y comprensivo, pero la sombra de nuestro pasado se cernía sobre nosotros. La atracción que sentía por él era un arma de doble filo. Al mismo tiempo que me atraía, también me aterrorizaba. ¿Sería posible confiar en alguien que había contribuido a mi sufrimiento? La línea entre amor y odio se volvía cada vez más difusa. Estas interacciones y el complejo juego de poder que se desarrollaba a mi alrededor me obligaban a reevaluar mis objetivos. El deseo de venganza, que antes me parecía tan claro y justificado, ahora estaba envuelto en dudas e inseguridades. Quería justicia, pero ¿a qué costo? ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar para alcanzar esa redención? A cada paso que daba, sentía que el verdadero desafío no estaba solo en derribar a los Alcántara, sino en encontrarme a mí misma en el proceso.
El camino que elegí estaba repleto de trampas emocionales que me desafiaban a confrontar no solo a mis enemigos, sino también a mí misma. A cada día que pasaba en la mansión de los Alcántara, la presión aumentaba. Las intrigas que antes parecían solo un juego, comenzaban a tomar un rumbo más sombrío. Luisa, mi aliada y amiga, comenzó a alejarse. Las fiestas y los compromisos sociales la consumían, y su lucha contra la superficialidad de la élite se volvía cada vez más difícil. Me daba cuenta de que, mientras yo buscaba justicia, ella tenía miedo de las consecuencias de involucrarse en mi plan. La amistad que habíamos construido comenzó a desgastarse, y la inseguridad sobre su lealtad me golpeaba como un puñetazo. No sabía si podría contar con ella, y esa duda me dejaba aún más vulnerable. Esa misma semana, una revelación devastadora golpeó mi corazón. Descubrí que Cecilia estaba preparando una campaña para desestabilizar mi imagen en la sociedad. Una serie de rumores maliciosos comenzó a circular, y las personas que antes eran simpáticas empezaron a mirarme con desdén. Sentí la humillación que pensé haber dejado atrás resurgir, y la rabia que hervía dentro de mí amenazaba con consumir mi determinación. Me preguntaba si la venganza valía el precio que estaba pagando. Cada noche, los sueños del pasado se volvían más vívidos, y el dolor que intentaba enterrar se manifestaba en pesadillas. Mientras tanto, la relación con Gustavo comenzó a intensificarse. Él se mostraba más cercano, pero no podía evitar el miedo de abrirme a él nuevamente. ¿Qué quería realmente? ¿Era solo un aliado en mi camino? ¿O había algo más profundo entre nosotros? Una noche, durante una cena, me di cuenta de que la tensión entre nosotros había cambiado. Él me miró de una manera que me hizo sentir expuesta, y el deseo que intentaba reprimir comenzó a manifestarse. Pero al mismo tiempo, un pensamiento insistente me atormentaba. ¿Podía confiar en alguien que estaba tan ligado al dolor que había sufrido? La presión social se intensificaba, y los chismes se convertían en una tormenta. Sentía que las personas estaban más interesadas en mi fracaso que en mi éxito. En un momento de desesperación, decidí enfrentar a Cecilia. En el calor del enfrentamiento, me di cuenta de que mi rabia no solo estaba dirigida a ella, sino también a lo que me había convertido. La lucha que libraba con los Alcántara se convertía en una batalla interna, y comenzaba a cuestionar si la venganza realmente traería la libertad que tanto deseaba. Con cada giro, me sentía más perdida. La amistad con Luisa estaba en riesgo. Mi relación con Gustavo era una montaña rusa emocional, y la presión de la élite social me empujaba hacia un rincón oscuro. ¿Cómo podría encontrar mi camino? En medio de tanta incertidumbre, el dilema moral se intensificaba, y la idea de que necesitaba sacrificar parte de mí para alcanzar justicia comenzaba a atormentarme. ¿Qué haría cuando todo lo que deseaba estuviera amenazado de desmoronarse? La respuesta parecía lejana, y en medio de esta confusión, la idea de rendirme se volvía cada vez más atractiva. Cierta noche, mientras la mansión de los Alcántara brillaba bajo las luces de una fiesta extravagante, me vi en medio de una tormenta emocional. El ambiente estaba repleto de risas forzadas y miradas disfrazadas, pero lo que más me incomodaba era la ausencia de Luisa. Ella había prometido que estaría a mi lado, pero el último mensaje que recibí de ella fue un mero «estoy ocupada». La soledad apretaba mi pecho como una pesada faja. Fue en ese momento que una amiga de hace mucho tiempo, Clara, se acercó a mí. En su mirada había una mezcla de preocupación y determinación que me hizo sentir que algo estaba a punto de cambiar. Antes de que pudiera procesar mi frustración, Clara me llevó a un rincón más reservado de la fiesta y, en voz baja, reveló que había escuchado conversaciones sobre un plan de Cecilia que iba más allá de los rumores. Ella estaba organizando algo para desestabilizarme de manera aún más cruel, y eso podría arruinar no solo mi reputación, sino también mi vida. El shock de esa revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Lo que había considerado solo intrigas sociales ahora se transformaba en una trampa peligrosa. La imagen de todo lo que había construido comenzaba a desmoronarse ante mí. La adrenalina corría por mis venas, y una feroz determinación comenzó a apoderarse de mí. No podía permitir que Cecilia destruyera todo lo que luchaba por restaurar. La sensación de impotencia que me acompañaba hasta entonces se transformó en un fuego intenso que me impulsaba a actuar. Decidí que era hora de cambiar mi estrategia. En lugar de dejarme llevar por la rabia, usaría su propia arma contra Cecilia. Necesitaba ser astuta, más que nunca. En ese instante, me di cuenta de que la amistad con Luisa no era la única que estaba en juego. Clara se había convertido en una nueva aliada, alguien que veía más allá de las apariencias y que podría ser una pieza clave en mi lucha. El calor de la conexión que se formaba entre nosotras me dio esperanza.
y la idea de que no estaba sola en este enfrentamiento me animó a seguir adelante. Con esta nueva perspectiva, todo parecía posible. Podía comenzar a recolectar evidencias en contra de Cecilia, exponer sus mentiras y manipulaciones a aquellos que todavía creían en mí. La presión social, que antes me aplastaba, ahora se convertía en un campo de batalla donde podía levantarme y luchar. La rabia que sentía ya no era un peso, sino una fuente de energía que me impulsaba a buscar justicia. Mientras la fiesta avanzaba, miré a mi alrededor y me di cuenta de que, aunque la élite estaba reunida allí, ya no era solo una espectadora. Tenía un propósito, y eso cambiaría todo. El ambiente estaba a punto de volverse explosivo, y la expectativa de un enfrentamiento con Cecilia se hacía palpable. Sabía que la batalla final estaba a la vista, y esta vez no me dejaría intimidar. La lucha por mi verdad y por mi dignidad se convertiría en una declaración de fuerza que nunca imaginé que tendría. La transformación que Clara provocó en mí no solo redefinió mis objetivos, sino que también reavivó la llama de la lucha dentro de mí. Estaba lista para enfrentar a Cecilia de una vez por todas, no solo para proteger mi nombre, sino para reafirmar quién era realmente. La libertad que tanto buscaba estaba finalmente al alcance de mi mano, pero sabía que el precio sería alto. Y, ahora, estaba dispuesta a pagarlo. El momento de la verdad llegó. La fiesta a mi alrededor continuaba vibrante, pero me sentía como si estuviera en un universo paralelo. El corazón latía acelerado, y la adrenalina pulsaba en mis venas. Mientras me dirigía al salón principal, donde Cecilia estaba rodeada de admiradores, todos ajenos a lo que se desarrollaba en las sombras. Clara estaba a mi lado, un pilar de fuerza que me recordaba que no estaba sola en este enfrentamiento. Cecilia siempre había sido la reina del juego de poder, manipuladora como pocas, y sabía que enfrentarla exigiría más que valentía. Necesitaría astucia. Mientras me acercaba, recordé todas las lecciones que aprendí a lo largo de este camino tortuoso, la importancia de la verdad, la fuerza de la amistad y, sobre todo, la necesidad de no dejarme intimidar por aquellos que intentan derribarme. «Hola, querida», exclamó Cecilia, una sonrisa que mezclaba desprecio y diversión. «¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que ya te habías retirado de la competencia». Esa frase sonó como un desafío, y sabía que era el momento de actuar. «En realidad, estoy aquí para exponer tus mentiras», respondí, con la voz firme, aunque el nerviosismo aún quería dominarme. «No puedes seguir manipulando a las personas a tu alrededor sin consecuencias». La sala enmudeció, y todas las miradas se volvieron hacia nosotras. Lo que antes era un simple juego de intrigas ahora se convertía en un enfrentamiento directo. La mirada de Cecilia se volvió helada. «¿Crees que puedes derribarme? ¿Tú? ¿Una nadie en este mundo? Eso es patético». Pero en lugar de desmoronarme, sus palabras solo avivaron la llama dentro de mí. Las memorias de momentos en los que me sentí impotente pasaron rápidamente por mi mente, pero ahora ya no era esa persona. Miré a Clara, quien me animó con un gesto de cabeza, y entonces comencé a exponer todo lo que había reunido. Los mensajes, los comentarios de otros, las manipulaciones que Cecilia había hecho para desacreditarme. Con cada palabra que decía, la sala parecía inclinarse hacia mi dirección. Clara se unió a mí, compartiendo sus propias experiencias con Cecilia, revelando cómo la reina de las intrigas había afectado su vida también. Juntas éramos más que dos voces. Éramos un grito de resistencia contra la opresión que Cecilia representaba. Cecilia, al darse cuenta de que el control que tenía sobre el grupo se estaba desvaneciendo, decidió atacar. ¿Realmente creen en estas mentiras? Este es un intento desesperado de una joven que no puede lidiar con la realidad, pero, en lugar de atemorizar a la audiencia, sus palabras solo reforzaron la credibilidad de nuestra causa. La gente comenzó a murmurar, a cuestionarse, a ver a Cecilia bajo una nueva luz. Fue entonces cuando un silencio pesado tomó el ambiente, y me di cuenta de que había llegado al clímax de mi lucha. La tensión era palpable. En un último acto de valentía, miré a los ojos de Cecilia y le dije: «Puedes intentar silenciarnos, pero la verdad siempre encuentra una manera de emerger. El tiempo de dominar a través del miedo ha terminado». Con eso, una ola de apoyo se formó entre los invitados. Había algo poderoso en ver a personas que antes eran meras espectadoras levantándose a nuestro lado. La mirada de Cecilia, que antes era de desprecio, ahora reflejaba ira y miedo. Ella, que siempre se creyó invulnerable, comenzaba a darse cuenta de que su máscara se estaba deshaciendo. La batalla estaba ganada, no solo por mí, sino por todas, las mujeres que habían sido silenciadas por ella.
El impacto emocional fue profundo. No solo recuperé mi dignidad, sino que también redefiní mi identidad. Las lecciones que aprendí se convirtieron en una armadura, y la amistad con Clara se solidificó en una alianza inquebrantable. Mientras la fiesta continuaba, ahora en un clima de celebración y liberación, sabía que había roto las cadenas, que me ataban. Lo que antes era un campo de batalla se había transformado en un espacio de empoderamiento, y no solo había enfrentado mi mayor desafío, sino que también había emergido más fuerte y más auténtica que nunca. El ambiente en la fiesta cambió completamente. Lo que antes era una celebración llena de superficialidades, ahora se había convertido en un espacio de empoderamiento y unión. Las personas se acercaban a mí y a Clara, ofreciendo apoyo y reconocimiento por haber enfrentado a Cecilia. Sentí un peso enorme disiparse de mis hombros y la libertad de ser quien realmente soy. Las palabras que había pronunciado durante el enfrentamiento aún resonaban en mi mente, y sabía que ese momento había cambiado no solo mi vida, sino la de muchas otras personas que, directa o indirectamente, habían sufrido bajo el dominio de Cecilia. Reflexionando sobre todo lo que había enfrentado, me di cuenta de que mi viaje no fue solo sobre derribar a una rival. Fue un proceso de autodescubrimiento, donde aprendí el valor de la verdad y la amistad. Recordé las lágrimas derramadas, las noches sin dormir y las inseguridades que me atormentaron. Cada uno de esos momentos me fortaleció, y ahora veía que las cicatrices que cargaba eran, en verdad, marcas de superación. Clara, a mi lado, también se sentía transformada. Nuestras conversaciones sobre lo que habíamos vivido juntas ahora estaban llenas de risas y planes para el futuro. Ella me contó cómo su confianza había crecido con lo que vivimos y cómo ahora se sentía inspirada a ayudar a otras mujeres en situaciones similares. No éramos solo amigas, éramos aliadas, en una lucha mayor. En medio de esta nueva realidad, Cecilia se convirtió en una figura aislada, apartada de todos. Las personas que antes la veneraban comenzaron a alejarse, una a una, como si un hechizo hubiera sido roto. La victoria sobre ella no fue solo mía. Fue de todas nosotras que habíamos sido silenciadas. Lo que antes era un ciclo de miedo y manipulación, ahora se transformaba en un eco de resistencia y solidaridad. Y fue en ese momento de reflexión que la venganza se convirtió en una realidad. Con las evidencias que recolecté, decidí llevar la cuestión a un nivel más alto. Con el apoyo de Clara y de otras mujeres que se unieron a nosotras, organizamos una reunión con los líderes de la comunidad. Juntas, presentamos los relatos y las pruebas de las manipulaciones de Cecilia. El impacto fue inmediato, fue desenmascarada, y su influencia se desmoronó ante la verdad que finalmente emergió. Al final, miré hacia atrás y vi no solo la derrota de Cecilia, sino la victoria de todas nosotras. Una nueva era comenzaba, donde podríamos ser auténticas sin miedo. La sensación de justicia fue liberadora, y entendí que la verdadera fuerza reside no solo en luchar contra la opresión, sino en unir voces para crear un mundo más justo. Ahora, al compartir esta historia, te invito a reflexionar sobre el poder de la verdad y la solidaridad. ¿Has enfrentado desafíos similares? ¿Cómo tu lucha puede inspirar a otras personas? Deja tu comentario abajo y compartamos nuestras historias. Si crees que este mensaje puede hacer la diferencia en la vida de alguien, dale me gusta y comparte. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campana para seguir acompañando más historias de transformación y empoderamiento. Tu participación hace toda la diferencia.